Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y esto es Reforma Electoral en Marcha, programa producido por JN Televisión que llega a ustedes a través de las señales 44 y 516 de Movistar. En esta oportunidad contamos en el programa con la señora Diana Miroslavich, coordinadora del programa de participación política de Flora Tristán. Ella es experta en participación política de mujeres, a quienes desde ya le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con ustedes. Bueno, las gracias a usted por haber accedido a nuestra invitación. Desde la perspectiva de la reforma electoral, mucho se está hablando, o uno de los ejes sobre los cuales se está articulando el tema de la reforma, es el tema de género. Entiendo que desde Flora Tristán debe haberse producido mucho material, mucha documentación al respecto. ¿Qué nos podría decir? Bueno, nosotros pensamos que es fundamental la participación de las mujeres en la vida política nacional. En otros países, por ejemplo, estamos en un debate sobre la paridad, como es el caso de Ecuador y el propio Bolivia. En nuestro país todavía estamos discutiendo lo que son cuotas, pero si nosotros verdaderamente queremos una democracia participativa, inclusiva, tenemos que pensar que tenemos que caminar hacia un sistema donde terminemos, digamos, de manera paritaria hombres y mujeres en los espacios de decisión. Yo creo que ese es como el horizonte. Llegar a la igualdad. Llegar a la igualdad, como dice hoy Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la igualdad sustantiva, como dice. Y entonces, para el caso de Perú, me parece que nosotros tenemos 4 temas que nos parecen importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el tema de la alternancia, que tiene que quedar clara. El otro tiene que ver con el tema del acoso político para garantizar los derechos políticos de las mujeres. El otro tema tiene que ver con el financiamiento, que después lo puedo explicar más. Y el otro es cómo logramos que los candidatos y las candidatas también, por supuesto, sean personas idóneas. Y en el caso de los hombres, nosotros pensamos que todos aquellos que no solamente tengan sentencia por violación sexual, sino también que tengan un incumplimiento en los compromisos sobre los alimentos con sus hijas, deben estar impedidos de constituirse después en un padre de la patria. Entonces son 4 ejes sobre los cuales Flora Tristán se posiciona o visibiliza la necesidad de reglamentar dentro de lo que es la reforma el tema de género. En primer lugar, el tema de la alternancia. Estamos, como bien dice, recién en los primeros pasos, ¿no? Nos ha costado mucho llegar a lo que es una cuota de género, ahora es del 30% y mal utilizada. En realidad, la cuota de género acaba siendo muchas veces un pretexto para incluir a mujeres en las listas, a pesar que la cuota no establece que sea de mujeres, sino es alternancia de hombres y cuota de hombres o mujeres. ¿Qué reflexión le merece a usted esto? Vemos listas de candidatos donde los primeros puestos lo ocupan varones y simplemente para cumplir el tema proporcional de cuota se incluye la mujer en la parte final. Bueno, hay un estudio del jurado en las últimas elecciones del 2014 que las mujeres ya han empezado a no ir de relleno. Y entonces nosotros hemos hecho campañas con las organizaciones de mujeres para decirles que no acepten si no están en la primera mitad de la lista, porque si no, por el sistema que tenemos, no van a salir elegidas. Y entonces no vale la pena, digamos, que entren a un proceso electoral. Entonces, la ubicación de las mujeres en las listas mejoró, ¿no es cierto?, en un porcentaje como entre el 15 y el 20% en las últimas elecciones. Pero yo soy una de las que sigue defendiendo las cuotas, porque, miren, en un sistema político que tenemos un promedio de 12.000 autoridades que nosotros elegimos, más del 30% son mujeres. Es cierto que casi el 70% de las mujeres elegidas están en los municipios distritales, como regidoras distritales y regidoras provinciales. Pero yo pienso que en un país como el nuestro, el último municipio distrital o el último municipio provincial de este país es importante, porque ahí se decide
el destino y la vida y los recursos públicos de hombres y mujeres. Y en casi todos estos gobiernos locales, municipales, distritales y provinciales, hay casi un 30% de mujeres. Aquí habría que distinguir... Entonces, no podemos decir que la cuota no fue Vamos útil. a aclarar, no es esa el sentido de la pregunta. A lo que vamos es a lo siguiente. Si vamos a hablar de una elección de carácter congresal, por ejemplo, el tema de la ubicación pierde de alguna manera relevancia por el tema del voto preferencial. Así es. Pero en las elecciones subnacionales, para escoger alcaldes, gobernadores regionales, sí adquiere vital importancia la ubicación, puesto que por el tema de cifra repartidora acceden al puesto, a la consejería, a la regiduría, únicamente los primeros de la lista. Entonces, colocando, por ejemplo, a los representantes de los jóvenes, cuotas nativas y campesinos o cuota de género en la parte final, prácticamente no se garantiza, no se permite que esas personas accedan al cargo. Bueno, las mujeres hemos accedido, lo que no hemos accedido es a las alcaldías, a las cabezas, porque la cuota no era para, no incluyó nunca a las alcaldesas mujeres, las cuotas siempre fueron para el consejo local y para el consejo regional en un momento, porque eso también se varió. Entonces, yo digo, en los consejos locales están las mujeres. ¿Ha sido importante? Yo creo que sí. Hay cambios en la estructura municipal por la presencia de mujeres, sí. Pero así como ha habido cambios importantes que han favorecido políticas, han favorecido recursos para las organizaciones de mujeres, también hay que decir que el acoso político, digamos, apareció con mayor intensidad y mayor frecuencia, porque en la primera investigación que nosotros hacemos, el 2011, da cuenta de que de cada 5 hay de autoridades elegidas, ¿no es cierto?, 2 están viviendo situaciones de acoso político. Y entonces es en los espacios locales donde hay una disputa por el poder, ¿no es cierto?, en las decisiones, es que aparece esta nueva barrera, obstáculo en la participación política de las mujeres. Nosotros antes no lo habíamos visto porque no había mujeres en los espacios de decisión en nuestro país. Hoy están viviendo estas situaciones de acoso político, ¿no? Que como la CEPAL lo ha reconocido, no tiene más de 5 años, no ha pasado ni una década, digamos, de la presencia de mujeres en los espacios locales. A ver, antes de focalizarnos en el tema de acoso político, sobre el cual la organización Flora Tristán ha presentado proyectos de ley, está detrás de ellos, preferiría que primero agotemos el tema relacionado a la cuota, a la alternancia, que es el objetivo al cual están proponiendo. Bueno, nosotros pensamos que la alternancia es fundamental, ¿no es cierto? Incluso en la legislatura pasada hubo una propuesta de la que hoy es la defensora de la Adjuntía de la Mujer, Rosa Mavila, en la Comisión de Constitución, de que la alternancia alcanzara solamente las listas locales y regionales, por el momento, ¿no? Y que después veamos el debate sobre la alternancia en el Congreso, ¿no? Nosotros lo que hemos señalado es de que la alternancia es fundamental, digamos, para mejorar lo de los gobiernos locales. ¿Qué países en Latinoamérica nos llevan ventaja en este punto? Bueno, lo que pasa es que, como yo señalaba en un momento, el caso de Ecuador y el caso de Bolivia, no solamente ha habido una reforma al Código Electoral, sino ha habido una reforma constitucional, digamos, donde lo que han señalado que ellos tienen un gobierno paritario. Y entonces tú tienes la Asamblea de Bolivia, donde hay, digamos, hay 50% de mujeres. ¿Es casi el 50%? Así es. Y en el caso de México, que también es otro caso que ha avanzado, otro país que ha avanzado, el Tribunal Electoral, por ejemplo, por ley obligó a los partidos a cumplir la paridad, ¿no es cierto? Entonces, donde ganó un partido y tenían acceso a determinado número de curules, ellos dijeron, los que van son las mujeres según el orden que corresponde en la lista. Y finalmente los partidos políticos en México tuvieron que aceptar que había una ley, digamos, que promocionaba la paridad. Nuestro país me parece que todavía no está muy sensible
a que la democracia se fortalece con una mayor presencia de mujeres. Yo no creo que solamente con las mujeres, ¿eh? Yo creo que también hay que ver por la presencia de las indígenas, ¿no? Comunidades nativas. Las comunidades nativas. Poblaciones originarias. Digamos, no sé si va como está la cuota ahora, que se ha especificado en qué zonas están ellos, en qué territorios. Quizás deberían de tener otro tipo de representación más directa al Parlamento, en fin, eso está todavía en el debate, ellos sabrán, digamos, cuáles son las propuestas que hacen en los próximos meses, pero en el caso de las mujeres, sí nos parece que las cuotas tienen que ir vinculadas ya a la alternancia. A ver, para cerrar ese tema y de paso terminamos con ese primer bloque de la entrevista, estamos en un estadio aún inicial donde recién se ha formulado hace no más de 10 años la ley de cuotas. Estamos buscando, y a través de Manuela Ramos impulsa fuertemente el tema, llegar a la paridad, al 50-50. Pero en el camino pueden haber, de momento, opciones intermedias. Por ejemplo, una cuota de resultados. ¿Cuál sería su opinión? ¿Y qué me refiero por cuota de resultados? Que el 30% de las personas que accedan a la curul sean necesariamente de un sexo u otro, como paso intermedio a la paridad. Mira, yo lo que creo es yo creo que tendríamos que definitivamente tener alternancia en las listas locales y regionales. Ok, como se ha propuesto, como lo mencioné hace un momento. Yo creo que en caso avance una propuesta de eliminación del voto preferencial para el Congreso, necesariamente tendría que haber alternancia. Y tendría que haber alternancias desde el comienzo de la lista, ¿no es cierto? O sea, que no es 1 o 3, no, tendría que ser completar la cuota del 30% hasta que la lista dé, ¿no es cierto? Luego, si no hay mayores, es completar la cuota. Pero yo sí creo que más bien nosotros vemos el peligro de que se deje el voto preferencial, que es lo que ha permitido que las mujeres accedan al Parlamento fundamentalmente, sin alternancia, ¿no es cierto? Yo creo que eso sí sería un retroceso para la participación. Significativo. Estamos de acuerdo. Bueno, amigos, vamos a hacer un breve corte y ya continuamos en Reforma Electoral en Marcha. Amigos, continuamos conversando con Diana Miroslavich, coordinadora del programa de participación política, experta en participación política de mujeres de Flora Tristán. Estuvimos conversando en el primer segmento el tema de la cuota y la aspiración a la paridad. Sin embargo, esto es solamente uno de los vértices sobre los cuales se puede sustentar todo un tema de reforma electoral desde la perspectiva de mejorar la participación política de la mujer. Una segunda perspectiva que ya ha sido presentada por ustedes en un proyecto de ley, me informaba en Fuera de Cámaras, el 673, está relacionado con el tema del acoso político. Así es, hemos presentado una nueva iniciativa de ley, Flora Tristán, Manuela Ramos, Calandria, con la Red Nacional de Autoridades Mujeres y con el Frente Amplio, fundamentalmente con la congresista Indira Wilca, que preside la Comisión de la Mujer. Y esta ley, digamos, vendría a sustituir una ley, la 1903, que estuvo en la legislatura pasada. Proyecto de ley, que estuvo en la legislatura pasada. La hemos mejorado porque ahora es una ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político. La otra solamente era una ley contra el acoso político. Y esta, digamos, ha mejorado en lo que son también políticas públicas, ¿no? Nosotros en el transcurso de los últimos meses hemos tenido algunas cosas buenas que han pasado en nuestro país, que también pasan, y que es que el Congreso anterior aprobó la ley 30064, que es una ley para prevenir la violencia contra la mujer y los miembros de la familia, y entonces crean todo un sistema. A este nuevo sistema que se ha creado, nosotros le estamos agregando como políticas que a la hora que estén enseñando en los colegios, que estén haciendo prevención, se agregue que también hay esta nueva figura de acoso político, digamos, como forma preventiva. Pero también la ley, aparte de todas las políticas, que hemos incluido también la posibilidad del acoso político
para candidatas indígenas, y esto fue importante porque nosotros acabamos de terminar casi una publicación con el Jurado Nacional de Elecciones, que es una muestra del 2014, donde de cada 10 candidatas a las elecciones, 3 dijeron vivir situaciones de acoso político. 30%. Así es. Y hay una muestra también de un porcentaje de mujeres indígenas. Y entonces, por eso es que en la ley hemos incluido que también hay algún tipo de política desde el Ministerio de Cultura que garantice que no haya estas situaciones de acoso político a las candidatas indígenas. A ver, me propongo que hagamos un poco de docencia e informemos a los espectadores qué debemos entender en términos muy sencillos por acoso político. Ya, bueno, acoso político, como lo dice la iniciativa, pero también como lo ha definido el Estado peruano en el plan de violencia al 2021 y como lo ha definido la OE, la MESEC, es exacto. Dice, el acoso político es cualquier acción, conducta u omisión basada en su género que de forma individual o grupal tenga como objeto o como resultado limitar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos conculcados a las mujeres, a una vida libre de violencia y de la participación política. Entonces quiere decir... Bastante amplio, ¿no? Sí, pero además dice qué actos que constituyen acoso político. Por ejemplo, dice impedir el ejercicio de las funciones y derechos establecidos por ley por razón de su cargo o condición. Ya. ¿No es cierto? Hay varios supuestos. Eso hay varios supuestos. Luego, asignar responsabilidades o requerimientos que no correspondan a sus funciones y que pueden implicar errores administrativos sancionados. Y esto, pues, tenemos un sinfín de denuncias. Digamos que creen que las autoridades están en el Consejo Local para servir el café, ¿no es cierto?, incluso para barrer el local, ¿no? Entonces, esas no son actividades de sus funciones, sino son las que corresponden como cualquier regidora. Dice, acusar de manera infundada de la comisión de delitos o faltas administrativas. Nosotros tenemos mucha información, digamos, cuando una regidora ha querido fiscalizar, vigilar, pedir cuentas, tener mayor acceso al dinero que tiene la municipalidad, entonces inmediatamente empiezan de manera infundada, ¿no es cierto?, crearle faltas administrativas. ¿Y ¿no? cuáles son las sanciones que propone esta propuesta de ley? Bueno, nosotros estamos en una modificación del Código Penal, sin duda, donde se considere la figura del acoso como como un agravante, ¿no? Y ya decidirá el juez, la sanción. Pero lo que sí me parece que es importante es de que hemos introducido también un artículo en la ley del Código de Ética de la Función Pública, porque esto no solamente va para autoridades electas, sino también designadas, ¿no? Porque también hemos visto que ha habido ministras, viceministras, directoras, ¿no?, que han vivido eso. Entonces, lo hemos introducido también como, digamos, como le hemos adicionado un inciso al artículo de la ley que dice, el servidor público, dice el artículo 8, está prohibido de, ¿no? Entonces hay varias cosas que están prohibidas. ¿Entre ellas? Y entre ellas ejercer actos de acoso político conforme a la ley porque constituye falta grave, ¿no es cierto? Y lo otro que es, hay una modificación en la ley del servicio civil donde dice que ejercer actos de acoso político contra una mujer, según lo establecido en la ley, constituye una falta grave. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que puede haber, ¿no es cierto?, puede haber una suspensión temporal o destitución, previo proceso administrativo. Claro, el debido proceso. El debido proceso. Pero lo más difícil es que queremos modificar un artículo de la ley 28094, la ley de organizaciones políticas. A ver, ¿qué dice? Dice, modifíquese en el artículo 9 de la ley 28094 lo siguiente, ¿no? El estatuto del partido político es de carácter público y debe contener por lo menos, y hemos agregado, establecer de acuerdo a la ley las medidas internas necesarias para erradicar el acoso político a las mujeres militantes, regulando las causales, sanciones y procedimientos aplicables a los militantes que incurrieron en tales actos. No lo estamos llevando al Código Penal, pero sí le estamos pidiendo a los partidos que se hagan cargo
de que los tomen casos conciencia de esta y de los realidad. casos de acoso Hay un que vivan al tema, interior de sus partidos. Ahora ¿no? que he mencionado la ley de organizaciones políticas, hay un tema que la ley ha sido bastante laxa, bastante fina, por decir algo, con relación al tema de género. Si bien por un lado las normas electorales ya han establecido la cuota, el porcentaje, que estamos diciendo en la primera parte de la entrevista, que queremos que llegue a paridad, no ha sido igual cuando ha tenido que tomar una decisión frente a los cargos directivos de un partido político. Revisamos la ley y revisamos los estatutos partidarios y allí no se contempla por lo general la cuota, ni siquiera la cuota. Así es, pero mira, hay otro, por eso qué bueno que la entrevista estemos haciéndola contigo, ¿no? Porque conoces bastante lo de esta ley. Nosotros lo que estamos pidiendo en el artículo 43 es conductas prohibidas de acoso político contra las mujeres. Dice, las personas candidatas a cualquier cargo público de origen popular están prohibidas de realizar actos de acoso político contra las mujeres de acuerdo a la ley de la materia. Estos actos serán sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones de forma proporcional, contemplándose la exclusión del proceso electoral correspondiente en casos de conducta reiterada. Qué sanción tan grave, ¿no? ¿No es Excluir cierto? a alguien del proceso. Del proceso. Pero igual, estamos diciendo que esto sea manejado de manera proporcional, contemplándose, y que esto lo haga el Jurado Nacional de Elecciones. Y el tema de la proporcionalidad quedará en el ámbito de la materia reglamentaria. Así es. Entonces, lo que quiero decir en relación a la anterior ley, nosotros la vez pasada solamente pedíamos un cambio en el Código Penal, pedíamos un cambio en Servir, pero en un momento no pedimos una modificación ni ninguna competencia adicional al Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros estamos pidiéndoles ahora, ¿no es cierto?, de que durante el proceso electoral los casos de acoso político los vea el Jurado Nacional de Elecciones, y también estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que los partidos políticos busquen en sus estatutos, en sus comisiones de ética, también resolver los casos de acoso de sus militantes, ¿no? Muy bien. Este proyecto, el 673, sin ninguna duda es mucho mejor que el que quedó archivado, durmiendo el sueño de los justos en la anterior legislación. Sí. Pero que sin embargo tuvo, eso lo quiero decir, tuvo un dictamen por unanimidad y contamos con el respaldo de Fuerza Popular. Pero hasta ahí nomás llegó, lamentablemente. Pero ahora este proyecto contempla un tercer aspecto. Son 4 los que usted mencionó. Sí. El tercero es el financiamiento para mujeres. Así ¿En qué consiste? Bueno, nosotros lo que decimos es de que, siempre, por un lado nos decían, a las mujeres no les interesa la política, y nosotros decíamos, no, sí les interesa la política, sino lo que no hay pasa espacio para participar. es de que las mujeres tienen poco tiempo para dedicarse a la política, se están haciendo el cuidado a cargo de los niños, las niñas, las tareas en el hogar, la comida, en fin, toda la vida doméstica, no tienen tiempo. Entonces hay un problema de cómo compatibilizamos la vida familiar para que las mujeres tengan tiempo para la política. Pero lo que después miramos es de que no solamente era que no tenían tiempo, sino que cuando finalmente lo conseguía, había una barrera que era lo del acoso político, ¿no? Entonces, este es un tema que por eso que lo estamos recién colocando como una nueva barrera. Pero volviendo al tema del financiamiento, ¿qué decimos? A estas mujeres que tienen un interés en la política necesitan también tomarlas en cuenta para lo que son las capacitaciones, tienen que estar preparadas, van a tomar decisiones en los espacios locales, regionales. Una pregunta, disculpe la interrupción. ¿Y esta capacitación necesariamente tiene que provenir de algún recurso? Esto cuesta. ¿Esto sería como parte del financiamiento público que se recibiría? ¿Un porcentaje tendría que estar destinado exclusivamente a la capacitación de la mujer? Sí, eso es lo que estamos hablando. Correcto. Nosotros estamos a favor de que los partidos tengan financiamiento. Desde el próximo año va a haber. No es cierto. Pero en ese financiamiento decimos que tiene que haber un porcentaje. ¿No se ha fijado cuál? Para las mujeres, ¿no es cierto? Nosotros decimos que discutamos de manera conjunta en la Comisión de Reforma Electoral, pero la única manera de garantizar de que, digamos, las mujeres accedan a los recursos del financiamiento es fijándoles un porcentaje, ¿no es cierto? Y también a los espacios de las franjas electorales. Y sería bueno que el proyecto también contemple cómo se supervisa que efectivamente esta parte del financiamiento público vaya exclusivamente al financiamiento de fortalecimiento de las potencialidades de la mujer en un partido político. ¿Lo han previsto?
o todavía habría que reglamentarlo? Mire, yo primero tenemos que convencer a la Comisión de Reforma de que, digamos, no pensamos de que las mujeres tienen que tener un porcentaje en la franja electoral y en la capacitación. Esta es una nueva propuesta. ¿No es cierto? ¿O está contemplada en el proyecto? No, no está contemplada. Podría ser una nueva propuesta. Entonces es una nueva propuesta que nosotros queremos compartirla con ellos. Hemos asistido a la audiencia que hicieron en Lima hace un par de semanas, esta comisión. Hemos planteado cuáles son nuestras propuestas. Estamos pidiéndoles una reunión a la comisión y una de las cosas que nosotros queremos plantear es cómo ellos piensan que se podría regular un acceso significativo para las mujeres que están interesadas en la vida política partidaria. Y también, por supuesto, creemos que eso también tiene que ser regulado para cómo garantizas que los pueblos indígenas, las comunidades nativas, la población afrodescendiente también tenga un espacio a la formación y capacitación. Yo no lo veo no solamente capacitación, yo creo que también se necesita formación. Yo creo que aquellas personas que quieren hacerse cargo de la vida pública de nuestro país tienen que estar preparados. Doctora Miroslavic, el tiempo se nos está acabando y nos queda todavía un punto más. Usted me mencionó que en el proyecto de ley 673 también se mencionaba o se regulaba impedir ciertas candidaturas, por ejemplo, en aquellos casos de candidatos con probada violencia sexual o que sean deudores por juicios de alimentos. Bueno, en realidad en la propuesta de reforma que hacen los organismos electorales está contemplado, digamos, de que no serán candidatos aquellos que tengan sentencia por corrupción y también sentencia por determinados delitos, ¿no es cierto? Entre ellos está contemplado lo de violencia sexual, pero lo que nosotros le queremos agregar es alimentos, pero lo que queremos decirles es que si ponen sentencia, entonces esto no va a abarcar a muchas personas, porque la lentitud del Poder Judicial todos la conocemos, y entonces nosotros estamos planteando que haya un nivel de corrección respecto de que no necesariamente tiene que haber una sentencia para un acusado, ¿no es cierto? Pero sería muy peligroso que con una simple denuncia también, ¿no? No, pero tendría que estar el proceso por lo menos en segunda instancia. Por lo menos una sentencia, sí, por lo menos aunque no sea la definitiva. Sí, en el caso de violación. O sea, es solamente cerrando el caso a los violadores para que accedan a los espacios de poder y decisión en nuestro país, ¿no? Y creo que también como un gesto a la ciudadanía, digamos, de que estamos en camino a que quienes accedan a la política y estos espacios cada vez sean personas con mayor legitimidad, ¿no? Correcto. Doctora Miroslavic, para terminar, ¿cuál sería la reflexión final de Flora Tristán sobre la reforma electoral en el tema de mujer? Mire, yo creo, en el caso nuestro, nosotros tenemos una alianza de varios años con Manuela Ramos y Calandria, la red de autoridades mujeres. Justo mañana estamos haciendo vamos a hacer una reunión en Huacho, la red de regidoras, alcaldesas de Lima provincias. Yo creo que la reflexión es de que el tema de la política es muy importante y que quisiéramos que haya muchas más organizaciones de mujeres involucradas en el tema de la reforma, porque en la reforma lo que se va a ver también cuáles son el futuro de nuestra democracia, ¿no? Y yo creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Correcto. Muchas gracias por su participación. Amigos, esta ha sido una edición más de Reforma Electoral en Marcha. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en la página web del jurado, www.jn.gov.pe, y en nuestro canal de YouTube, youtube.com/jntv. Por mi parte será hasta un próximo programa. Hasta luego.